Hoy comenzamos una página en YouTube que probablemente más adelante esté en más páginas de diferentes servidores, que se titula Los alimentos y su historia. Y hoy vamos a hablar, esta página va a sorprender a todos, porque claro, los alimentos son no infinitos, pero son multitudinarios. Por lo tanto, la historia de los alimentos también es multitudinaria. Y la historia de los alimentos es muy interesante, la gran historia y también las pequeñas historias que tienen que ver con cómo surgió, por ejemplo, un plato, o cómo, por ejemplo, que esto ya no es una pequeña cosa, llegaron a Europa de manos de los españoles, pues las patatas, las papas, que se llaman de diferente manera en diferentes partes del mundo. Y hoy vamos a arrancar con una cuestión muy sencillita y con una pregunta que quiero hacer a todos los seguidores de este canal. La pregunta es: ¿conocemos el origen de las papas, de las patatas? ¿Y conocemos el origen de uno de los grandes e importantes alimentos de la humanidad que han servido para que a lo largo de miles de años millones de personas se hayan podido alimentar? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando, en primer lugar, vamos a hablar del arroz. Este alimento, que es un cereal y que ha contribuido a que, como digo, millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad pudieran alimentarse. Sobre todo en Asia, la zona asiática, yo creo, también en África, pero yo creo que quizás donde más arroz se consume es en Asia. Después tenemos otro alimento extraordinario también, que son lo que decía antes, las papas, las patatas, según se dice en diferentes lugares. Aquí tenemos, por ejemplo, unas papitas chicas canarias, que en la gastronomía canaria es muy importante porque hablamos de las papas arrugadas. Bueno, pues estas, por ejemplo, son una de las especies de papas que se utilizan para cocer en su sal. Un día hablaremos de cómo y de cuál es el origen. Y estas pues son papas también de otro origen y bueno, de otros tamaños. Las hay enormes, las hay chiquitas, en fin. La papa es un alimento fundamental hoy en día. Y en la gastronomía, como el arroz, son dos alimentos también importantísimos. No solamente como acompañamiento, sino también en sí mismos, ¿no? Bien, hemos hablado de las papas y hemos hablado del arroz. Y ahora voy a tratar de estimular la imaginación de los seguidores de este canal en este momento. Si pensamos en el arroz, pues podríamos pensar en todo lo que ha contribuido el arroz en la gastronomía mundial. Por ejemplo, desde luego en España, pues el arroz es la base fundamental de la paella valenciana, de otros tipos de arroces, con infinidad de acompañantes, como pueden ser verduras, el conejo. Yo recuerdo un arroz que hacía mi abuela, arroz con pollo en una olla, que era exquisito, espectacular, y yo creo que también somos muy aficionados pues, a los caldosos, ¿no? Al arroz caldoso con bogavante, con marisco, y arroces también en paella con marisco. Ahora, si pensamos en las papas, desde luego, a mí me viene a la cabeza, sin lugar a dudas, la tortilla de papas a la española. Eso es algo absolutamente, digamos, prioritario en la lista de productos y en este caso de platos de nuestra cocina. Y cuando alguien ve una papa y la imagina frita, no se imagina unos huevos fritos con papas fritas, con patatas fritas, con unos pimientos asados y un jamón ibérico por encima, esos huevos rotos, por ejemplo. Pero también las papas acompañan a cantidad de platos nuestros. Papas con, por ejemplo, me viene a la cabeza un osobuco, o me viene a la cabeza, por ejemplo, el estofado de rabo a la cordobesa, con esas papas que le acompañan, esas papas panaderas que le acompañan, ¿no? En fin,
estamos hablando de dos grandes productos que acompañan y que en sí mismos son también exquisitos de muchas maneras. Y ahora la pregunta que voy a hacer para este primer programa, para ver quiénes nos contestan y qué estadística podemos sacar de ello. La pregunta es la siguiente. Hemos hablado de las exquisiteces que nos proporciona el arroz en la gastronomía, así como las exquisiteces que nos proporcionan las papas en la gastronomía. La pregunta es, si tuvieras que eliminar de tu dieta porque desaparece uno de estos dos productos, ¿de cuál de ellos prescindirías? O la pregunta de otra manera, ¿de cuál de ellos no querrías prescindir? ¿De las patatas, de las papas o del arroz? Piensa en lo que hemos dicho, esos platos que contribuyen a nuestro paladar de manera maravillosa, contribuyen a nuestro disfrute, con el arroz y esos otros platos, la tortilla española, con esa cebollita, ese choricito, esos huevos rotos, huevos fritos con papa frita, o ese arroz con bogavante. ¿A qué renunciarías? Porque no te quedas más remedio, o a qué no quisieras renunciar. ¿A qué no quisieras renunciar? Mejor pregunta, ¿a las patatas o al arroz? Ahí dejo la pregunta. Bueno, pues en este primer programa, de los alimentos y su historia, vamos a arrancar con esta cuestión. Y piensa, y escríbenos debajo lo que se te ocurra, a qué renunciarías o a qué no quisieras renunciar. Y por los demás, este es un primer programa que va a ser cortito y lo único que pretende es estimular la imaginación de aquellos seguidores que están al otro lado de la pantalla en este canal, que empieza ilusionante. Bueno, pues nada, hasta la próxima.